Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar nuevamente con nosotros siguiendo esta serie de conversatorios que hemos tenido con distintos actores de la industria, particularmente proveedores que han sido reconocidos a lo largo del ranking, a lo largo de las premiaciones del ranking de proveedores de la minería. Hoy día nos toca conversar, o quisimos conversar con Petar Ostosic. ¿Está bien pronunciado? Sí, ¿verdad, Petar? Petar Más o Ostosic. menos. Ok. Lo invitamos porque el caso de Petar es bien particular. Él es CEO de Neptuno Pump, que podríamos decir que partió como proveedor regular de la minería, digamos, ¿ya? Pero que Petar en su camino ha ido derivando al negocio de la economía circular, al negocio de la sostenibilidad en minería, con los pies sobre Neptuno Pumps, pero tomando este como camino más innovador, digamos. Así que creo que esta entrevista va a ser súper útil porque no solamente nos va a entregar una mirada de cómo un proveedor regular de la minería se vuelve más competitivo, sino que también lo va a poder asociar, y esperamos que se lo haga, a cómo la economía circular ahora puede apoyar esa competitividad, puede apoyar ese crecimiento empresarial. Entonces, Petar, dándote la bienvenida, podríamos partir un poco que nos cuentes de estos dos roles, de estos dos sombreros que va hoy día a tener puestos. Gracias por la invitación, Cristian. Para mí es un orgullo participar después de haber también colaborado con ustedes a través del ranking de proveedores, que desde ya doy las gracias, porque lo conversábamos antes, ¿no? Nos ha permitido la visualización de proveedores como Neptuno Pumps, que muchas veces después de hacer todo el trabajo duro, falta esa media milla para que el mercado, para que la industria te reconozca, y el ranking de proveedores definitivamente ha sido una herramienta fundamental no solo para mí, sino que para muchos más del ecosistema. Respondiendo a tu pregunta, Neptuno Pumps es una empresa con la cual yo creo muchas de las personas que nos están viendo y escuchando se van a sentir muy identificados si es que están desarrollándose en la industria minera. Una empresa familiar que ya lleva 50 años en la industria, que comenzó con la industria pesquera, después derivó en la industria minera. Yo siempre digo que llevamos en la economía circular y la sostenibilidad en el ADN porque comenzamos hace 50 años haciendo de cosas viejas, cosas nuevas, como decía mi nono, mi abuelo, pero también siempre señalo que si bien hacíamos economía circular hace 50 años, lo hacíamos cuando no se llamaba economía circular ni Claro, sostenibilidad, se llamaba sobrevivencia. claro. Se llama Y, ahorro de y costo. justamente yo creo que ahí está una primera lección para los proveedores, es la persistencia. El haber aguantado 50 años con una visión bien clara y ver que el momento iba a llegar, el momento de la valorización, de poder darle mayor vida a las cosas, de usar los recursos de manera más eficiente, de usar la energía de manera más eficiente, de generar valor local, iba a llegar su momento. Se demoró 50 años, pero finalmente llegó. Y si bien la empresa tiene 50 años, yo me incorporé hace 18 años ya, y siempre, quizás como ingeniero mecánico, un poco sui generis, porque siempre me gustó el tema del storytelling, del relato, siempre estuve tras un propósito. Primero pensé en eficiencia energética, después llegué al mundo de la sostenibilidad, muy impactado por el tema del cambio climático, hasta que me encontré el 2013, por lo tanto se cumplen 11 años ahora, de que me crucé con este concepto de la economía circular, que me hizo pleno sentido porque para mí significó, y creo que también para los otros proveedores, el paso natural del mundo de la sostenibilidad, donde quizás muchas veces se entendía como un costo, se entendía como la responsabilidad social empresarial de las empresas, el antónimo a los negocios, a incorporar la sostenibilidad, el uso eficiente de los recursos, el mejor diseño como modelo de negocio propio de las industrias. Y eso me hizo un clic
automático, recuerdo exactamente ese día, lo hablé con mi papá y le dije, oye, encontré un concepto que es lo que venimos haciendo hace 50 años y hoy se valora en el mercado. Y nos fuimos 100% a desarrollar nuestra empresa hacia este nuevo modelo. Eh, Siempre lo señalamos, Cristian, y nos dimos cuenta rápidamente que es imposible desarrollar economía circular sin una inversión tremenda en tecnologías de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial, y ahí comenzamos una inversión tremenda en maquinaria, en nuevo software, nueva tecnología que nos permitiera ofrecer este modelo circular hacia nuestros clientes, y después empezamos a medir y vimos que ofrecíamos un mejor producto, más competitivo, pero a la vez, Cristian, generábamos crecimiento económico local, empleos de calidad en nuestra región, en Tarapacá, y además nos empujaba a descarbonizar nuestros procesos y ayudaba también a descarbonizar los procesos de la industria que estábamos sirviendo, que es la industria minera. Así que ese ha sido el camino muy resumido que hemos desarrollado desde Neptuno Pumps. De acuerdo, Peter. Bueno, la razón por la cual eh, decidimos invitarte a participar era porque el caso es bien particular. El caso de Neptuno Pumps dentro del ranking. Primero, porque ustedes no participaron de ningún segmento o categoría que se evalúa en el ranking. Ustedes son parte de la mención espontánea, que a mi modo de ver es uno de los segmentos como más honorables, si lo quieres ver desde ese punto de vista, porque básicamente responde al reconocimiento que tiene la industria. Son menciones espontáneas en el fondo. Esa era una primera característica. Lo segundo, la segunda característica súper importante es que un ranking que está lleno de empresas internacionales, grandes proveedores mineros, alojados en distintas categorías súper impactantes de la minería, hay un proveedor nacional. ¿Ya? Un proveedor nacional. Y tercera característica que no deja de ser que no es un proveedor nacional de Santiago, sino que es un proveedor nacional de región, concretamente la región de Tarapacá. Incluso podría añadir un cuarto elemento, y este premio no solamente ustedes se lo ganaron el año pasado, sino que se lo han ganado 2 veces en la historia del ranking, primero el 2014 y segundo el año pasado. Entonces, ahí hay varias particularidades que son importantes destacar, y yo creo que con el fin de poder mencionar o transmitir algunas buenas prácticas para otros proveedores locales, nacionales, mineros, ¿no es cierto? De cómo poder ser más competitivos. Yo creo que si somos capaces de poder transmitir esos mensajes al resto de los proveedores que están más o menos en circunstancias parecidas, no sé si llevan 50 años siendo lo mismo o están ligados necesariamente a la economía circular o la sostenibilidad, pero sí dejarles claro este mensaje de cómo se puede ser más competitivo con todas estas características. Que dicho sea de paso, son características que son difíciles de sobrellevar muchas veces en una industria que es grande y bien vinculada a los grandes proveedores, a los grandes procesos. Entonces, aquí me gustaría partir con la primera pregunta y es un poco, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál crees tú que es la razón por la cual se han ganado? Muy buena pregunta, Cristian. Me atrevería a decir que primero porque buscamos la excelencia y la excelencia la buscamos en un nicho y ese nicho muchas veces son actividades que lo conversábamos en otra oportunidad, Cristian, están muy fuera de lo que se considera sexy o cutting edge o en boga y te obsesionaste con un problema que tenía el cliente y que tú decidiste poner todos tus recursos, tu pasión, tu tiempo, tu dedicación a resolvérselo de la mejor forma. Y nosotros, después de navegar por distintos mares, vimos una oportunidad en la industria de las bombas centrífugas, de la minería, con la suerte también de estar en esta industria que su corazón literalmente es una bomba y donde el parque en el país y en la región y en la industria es gigantesco. Nos obsesionamos en decir vamos a ser los mejores, primero en reparar, en remanufacturar estos equipos, y así fuimos aprendiendo y después dijimos, vamos a ser los mejores en diseñarlos y fabricarlos en Chile.
Y eso nos armó de una paciencia que yo creo que muchos emprendedores, muchos empresarios quizás no tienen esa capacidad de poder pensar en tan largo plazo. Nosotros pensamos 10, 20, 30 años y nos propusimos una trayectoria de, primero, como te decía, obsesionarnos con la excelencia, de generar el mejor producto posible. Segundo, hacer las inversiones correctas con las tecnologías de este cambio de paradigma que estamos viviendo, que no solamente es la economía circular y el mundo sostenible, estamos viviendo una cuarta revolución industrial, que yo siempre le digo a mis amigos y amigas emprendedores y empresarios, nos demuestran que la ley de Moore está más presente que nunca. El acceso a tecnologías que antes costaban millones de dólares, hoy podemos encontrarlas por una fracción y democratizó el acceso a tecnologías que en mi industria son vitales, como el mecanizado CNC, el software de simulación de dinámica de fluido, fundición de metales especiales, incluso de aplicaciones aeroespaciales. Y tomamos esa decisión de hacer esas inversiones correctas. Y tercero, encontramos un propósito. Encontramos el propósito a través de la economía circular y de la industria 4.0 de poder no solamente hacer el mejor producto, sino que generar con una visión holística el mejor servicio posible para nuestros clientes, no solamente entregándoles un producto, sino que haciéndonos cargo en su vida total, en su ciclo de vida total, que hace 13 años, como te decía, cuando me crucé con el concepto de economía circular, observamos que iba a ser la tendencia que había llegado para quedarse. No iba a ser inminente, pero era inevitable. Y tuvimos que aguantar 13 años generando los casos de éxito, generando los modelos de negocio para demostrar que había valor en poder generar este modelo 360 de diseño, fabricación, remanufactura y reciclaje, englobando todo el proceso y generando valor en distintas instancias que antes eran desechadas. Yo creo que esas han sido las tres etapas claves para poder alcanzar este tipo de reconocimientos, ¿no? Donde la industria, y es lo más bonito del ranking, nos haya mencionado espontáneamente con estos reconocimientos ya en tres oportunidades. Peter, en tu relato de historia, 50 años, hace 13 más o menos, entendieron que la economía circular, o estaban en el negocio de la economía circular, estaban en el camino de la sostenibilidad, pero vivieron 37 años sin esa visión. Lo hacían sin darse cuenta, probablemente, o sin tener la conciencia. Que me imagino que es la realidad de varios proveedores que hacen probablemente innovación de algún tipo y están lejos de darse cuenta un poco qué es lo que están haciendo y el valor que pueden sacarle a eso. ¿Cuánto crees tú que influyó en el premio número 1 esta visión nueva? ¿Y cuánto crees que influyó en el premio número 2 o en el 3? Meterle el tema de la economía circular. O sea, dicho de otra manera, en el 2014, con el primer premio, quizá ustedes fueron observados más como proveedor regular, normal, de bomba. Y en la segunda tanda, quizá premió, ayudó un poco que Neptuno PAMS estuviera asociado a materias de economía circular. ¿O crees tú que hay una transversalidad y no sé? ¿Cuál es tu opinión ahí? Interesante pregunta y de hecho no lo había pensado desde esa perspectiva, Cristian. Yo me atrevería a decir que no fueron 37 años de linealidad, sino que fueron más, porque estos 13 años, desde que descubrimos y nos cruzamos con el concepto, creo que se dio esta característica que yo lo veo en todos los procesos de la naturaleza, que son no lineales. Por lo tanto, desde que descubrimos el concepto, realmente el punto de inflexión se generó, yo me atrevería a decir que a mediados de la pandemia. Por lo tanto, hubo unos 9 años más que tuvimos que empujar, hasta que hubo este punto de inflexión y realmente explotó el tema de la economía circular 2, 3 años atrás. Y si lo graficamos con los reconocimientos del ranking de proveedores, creo que el primero fue el reconocimiento al trabajo de los 30 o casi 40 años que llevamos haciendo y que ya se habían por lo menos focalizado
toda esta energía tremenda que llevamos 40 años dispersa en muchos productos y soluciones para la industria, lo focalizamos en bombas centrífugas y ese fue creo fue el primer reconocimiento, es decir, finalmente se diseñan y fabrican bombas centrífugas industriales para la minería gigantescas en Iquique, en Tarapacá, en Chile. Y ese fue el primer reconocimiento. El segundo fue el haber incorporado a esa energía ya mucho más comprimida, más compacta, el tema de la sostenibilidad. Es decir, ojo, lo diseñamos, lo fabricamos 100% en Chile, pero le estamos agregando estos ingredientes de poder reciclar materiales, de hacernos cargo del ciclo de vida de los productos, y ahí vino el segundo reconocimiento muy, muy cercano al primero. Y después, Cristian, si mal no recuerdo, el segundo fue 2014, 2016. 2014, 2016. Y del 2016 no aparecimos hasta el 2023 y justamente cuadra, a mi parecer, con esta gráfica no lineal del proceso de explosión que tuvo la economía circular, donde ya después de todos esos años se instaló como modelo de negocio real, con flujo de caja, con contratos firmados con empresas mineras muy reconocidas. Pues yo he colaborado con ellas, donde se están poniendo, Cristian, 3.000 millones de dólares en la mesa para el desarrollo de proveedores locales que desarrollen la economía circular. Pasamos de la teoría a la práctica, y muy interesante de ver es cómo estos reconocimientos coinciden perfectamente en ese gráfico que podemos dibujar desde el 2013 hasta el 2023. Perfecto. O sea, podríamos decir en base a eso que en el futuro debiese empezar a reconocerse Neptuno Pumps ya no tan solo con lo que hace, que ya está definido, ¿cierto? Las bombas centrífugas, ya no tampoco con el aporte de valor derivado de la sostenibilidad o de la economía circular, propiamente de sus procesos y que de alguna manera se traspasan al cliente, sino que también todo el apoyo que está haciendo el ecosistema, como reconocimiento, como aporte de valor social, digamos. Esperamos que sí. ¿Cuáles son las expectativas? Un poco me imagino que aquí los caminos se bifurcan entre el desarrollo del negocio de Neptuno Pumps en particular y el de la economía circular y la revolución 4.0, o confluyen, convergen en algún punto, esos dos. Muy buena observación, porque justamente el 2017 ya, yo observé que eso, si bien seguía, has visto como esa animación que está el sistema solar, Sí. pero navegando a través de la industria, que todo va hacia una dirección, pero todo gira alrededor del sol. Yo observé que eso empezó a ocurrir y que si bien estábamos desarrollando la economía circular con mucho éxito como modelo de negocio a través de Neptuno Pumps, esto daba para mucho más. Y ahí es donde el 2017, a finales del 2016, fundé el Centro de Innovación y Economía Circular para poder abarcar y poder tener mucho más impacto. Empezamos a generar mucha colaboración con industrias mineras. Finalmente esto derivó en un gran proyecto que ganamos con Corfo, que es el Circular Tech. Lo ganó el CIEC, y tenemos el centro público-privado más grande de América Latina con un financiamiento basal de 10 millones de dólares, que viene desde el financiamiento, desde la participación de Albemarle. Eso es una historia un poco más larga, pero para que veas que desde el 2000, imagínate, 2013 nos cruzamos con el concepto, ya el 2017 vemos que esto es mucho más grande y fundamos estos centros que están expandiendo mucho más el tema, pero hay una característica, Cristian, que yo nunca voy a dejar de lado, que para mí lo más importante es desarrollar la economía circular en la realidad. Y ahí es donde Neptuno Pumps para mí es fundamental en seguir demostrando que esto no es teoría, que esto es un modelo de negocio que genera flujo de caja, que genera empleo, que te permite, hoy nosotros hace unos años nos convertimos en la primera empresa en tener energía 100% renovable como proveedor de la minería, y el año pasado nos convertimos en la primera carbono neutral. Entonces, demostrar cómo incorporar este modelo de negocio te hace ser mejor, te hace ser más competitivo, te hace estar en la línea que la industria minera en este caso busca, porque finalmente están midiendo su Scope 1, Scope 2, Scope 3, y el Scope 3 somos todos nosotros.
Entonces, De hecho, claro, el Scope 3 es como el desafío, de hecho, para poder exactamente, ese es medir. el elefante en la habitación. Mm. Y ahí es donde el ser circulares va a ayudar a la industria minera y va a empujar, yo creo, mucho más a los proveedores a hacer mejor las cosas, más circulares y más sostenibles. Pero sí, como ves, son dos caminos que van absolutamente en paralelo, quizás orbitando uno con otro, pero para mí lo fundamental siempre va a ser, por ejemplo, cuando me invitan a hacer charlas, el demostrar nuestro caso real. Y eso es lo que estoy viendo cada día más y más. Ahora ya me he transformado un poco hasta en comunicador de la economía circular con el podcast Revolución Circular, donde también mi idea es invitar a proveedores de la minería, a empresarios y emprendedores a mostrar que esto es una realidad, pero al mismo tiempo tenemos que seguir empujándolo como concepto, porque muchas veces, Cristian, se genera esta idea, este falso consenso de que creemos que todo el mundo está pensando en sostenibilidad y economía circular, y no es así. Y tenemos que ser muy conscientes de eso y seguir empujándolo como comunicadores. En esta economía de la atención es fundamental estas conversaciones, y por eso te lo agradezco, de generar conciencia y de nuevo ir conjugando la ejecución con la idea y con la inspiración. Neptuno Pumps, viéndolo desde el punto de vista competitivo, entonces, particularmente Neptuno, tiene competidores enormes, internacionales, reconocidos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves tú hoy día y cómo lo proyectas en el fondo respecto a esa competitividad o esa competencia o ese empoderamiento, digamos, para poder competir con empresas de calibre alto, digamos, y transnacionales y grandes? ¿Tú Me, te ves me- compitiendo en un segmento en particular, ya no en el segmento espontáneo, sino que en el segmento específico relacionado con, con bombas centrífugas? yo creo que sí, porque de nuevo, creo que muchas veces no nos detenemos a reflexionar sobre el cambio de paradigma que estamos viviendo. Una cuarta revolución industrial no la vive cualquier generación, como vemos, no son cuatro, son muy pocas las generaciones que les toca vivir estos cambios en la forma de hacer, pensar, comunicarse, transportarse, y hoy la estamos viviendo. Y creo que en estos últimos 250 años, desde la primera revolución industrial, que reinó el modelo lineal de hacer, fabricar y desechar, hoy la cuarta revolución industrial trae este cambio de modelo económico que es la circularidad y que te permite y que hace un cambio de switch total, donde el cliente ya dice, oye, para mí es un tema el desechar estas cosas. ¿Qué hago con este producto? Y eso te lo cambia todo. Y esa valorización creo que va a entrar en la valorización que se hace, por ejemplo, en el trabajo que ustedes hacen en los rankings. Ya no es eh, quién me entrega las bombas más grandes o los productos más grandes y más competitivos y cuando se acaba el ciclo de vida se acaba el problema. Es un todo, es holístico. Y yo creo que Mm. en esta nueva forma de pensar el producto, donde hay trazabilidad, donde hay un control en su huella de carbono, empresas como Neptuno Pumps, mucho más pequeñas, siempre lo defino así, Cristian, somos empresas, gracias a la industria 4.0 y a la economía circular, de baja producción perdón, de baja variabilidad y baja producción. Y eso te lo cambia versus lo que se pensaba antes, que era alta producción y baja variabilidad. Eh, yo creo que eso, creo que para definirlo mejor, no es baja producción y alta variabilidad. Eso es lo que nosotros definimos como Neptuno versus las grandes empresas que son baja variabilidad y gran producción. Yo creo que ese Digamos, cambio va a ser radical en lo que se está pensando, y eso solamente se obtiene gracias a la tecnología y al cambio de conciencia que estamos viendo de decir, bueno, ahora me tengo que hacer cargo del producto que está finalizando su ciclo de vida. Y eso creo que va a abrir las oportunidades no solamente para empresas pequeñas o medianas como la nuestra, sino que también las grandes van a empezar a pensar en esto y quizás van a tener que cambiar su modalidad y estar mucho más presentes, mucho más cercanos. Ustedes lo saben mejor que yo, Cristian, el mm, nearshoring, el friendshoring, son conceptos que están entrando y que las mineras en este caso lo están sí, midiendo. sí, nosotros lo vemos muy seguido porque además del ranking, nosotros hacemos estudios para muchos grandes proveedores, estudios de mercado, estudios de satisfacción,
y cada vez más nos damos cuenta de que esas dimensiones se están valorando más. Incluso es la razón por la cual nosotros estamos, como te comentaba, tratando de incorporar nuevas variables dentro del polinomio de evaluación de la empresa, que ya no son las tradicionales, sino que también hay otros elementos como facilidad para hacer negocios, sostenibilidad, innovación, liderazgo, que es un tema importante porque, de hecho, el otro día me tocó conversar con uno de los grandes proveedores y le comentaba que el liderazgo es un tema importante, porque en el fondo hoy día la gente no solamente espera saber quién es el líder, sino que qué hace el líder. Porque tener una posición de liderazgo te da cierta responsabilidad, digamos. No quiero citar al tío o al abuelo de Spider-Man, pero un poco eso, digamos, en el fondo. Entonces, eh, ese ámbito no estaba muy claro dentro de la empresa. Todos buscaban ser grandes, todos buscaban ser líderes, pero nadie pensaba en qué, en cuál era su responsabilidad, su aporte cuando fuera el líder. Bueno, más allá de eso y para ir cerrando un poco la conversación, Peter, me gustaría como resaltar un elemento que a mí me pareció importante, pero me gustaría que tú lo dejaras así absolutamente claro para poder transmitirlo a los demás. Empresas de tamaño locales, empresas nacionales, locales, ¿ya? Que de repente se ven compitiendo con grandes empresas, ¿no es cierto? En minería o en cualquier otra industria, y que muchas veces no se autorreconocen valores competitivos, como que se autodeterminan que son la empresa chica local y que por lo tanto tienen ciertas condiciones y cierta estructura que es imposible sobrellevar. Pero de lo que tú me comentaste me quedó claro de que Neptuno PAMS, teniendo esas características, sí tiene elementos competitivos importantes y que esos elementos competitivos puede ser de que hoy día no sean drásticos y cambien la balanza de un lado hacia otro, pero eso es una cuestión de tiempo nada más. ¿Ya? Y eso me gustaría que pudiera como recomendarle a quienes están escuchando y están en la situación un poco de Neptuno, cómo lo tienen que hacer, cómo pueden reconocer sus propios elementos competitivos y obviamente cómo sacarles provecho. Sí, estoy de acuerdo que muchas veces uno por estar en regiones quizás peca, ¿no? De esa humildad y muchas veces también, para ser sincero, hay clientes que se encargan también De hacértelo de ver. reforzarlo. Claro. Y ahí yo creo que entra mucho las características personales y también mucho de la data e información que tú manejas, Cristian. Un gran emprendedor, un gran inversionista siempre dice, cuando uno encuentra un concepto, una idea que está claro, que no es inminente, pero es inevitable, eso te da una fuerza que yo no veo ninguna otra capacidad de poder detener algo así. Cuando tú tienes esa certeza, eso es lo que nos ocurrió a nosotros y empezó antes de la economía circular, era ver el potencial primero de la región, del país, de la industria, el saber para dónde estaba yendo la industria y eso te va dando un piso mucho más firme en donde pisar. Es mucho más fácil el poder decir voy a hacer inversiones de millones de dólares en maquinaria, en industria, en capital humano, cuando veo que la industria, y tengo la data, ¿no? Y la certeza, va a estar 100, 150 años, que cuando no tengo idea cuánto va a durar. Eso para nosotros fue vital y eso yo creo que fue algo familiar de que es una obsesión con la data, con la historia, con la importancia, por ejemplo, de los minerales críticos, ¿no? ¿Para dónde está yendo eso? Segundo, y por eso creo que es mucho relacionado con las características personales, tienes que amar lo que haces. Para mí esto no es un trabajo, es una pasión, el diseñar, fabricar bombas, el fundir elementos de desgaste y el después poder comunicar eso. Yo no he trabajado un día en mi vida, es un hobby que me dedico día a día y, mm, y creo que eso ha sido vital y ha sido la característica constante que yo he visto en empresarios y en emprendedores que han tenido éxito en ese sentido. Pero no quiero dejar un mensaje romántico, sino que como decía el profesor Deming de Columbia University, es como todos creemos en Dios, pero el resto tráigame data. Y creo que la data tiene que ser muy, muy fuerte para que tú tengas tu carta de navegación.
De nuevo, no confundir lo inevitable con lo inminente. Eso es clave. Y armarse de paciencia, Cristian. Un emprendedor tiene que obsesionarse con la paciencia, porque no necesariamente, y esto me lo enseñó mi padre muy, muy joven, los momentos históricos no coinciden necesariamente con los momentos personales. Uno puede tener la suerte, yo me considero muy afortunado porque estoy viviendo una cuarta revolución industrial, estoy viviendo el cambio de conciencia hacia la economía circular en una industria que, como tú bien decías, antes no le interesaban estos temas y hoy los ves, están en el centro. Qué suerte vivir eso, Cristian. Y cuando tienes eso, pero eres consciente de ese cambio, yo creo que te da una fuerza mucho más grande y una seguridad de poder invertir y seguir en ese camino. Y por eso, si me permites, Cristian, yo creé el podcast Revolución Circular, porque me di cuenta exactamente de lo que tú decías. Yo observaba muchas empresas familiares, pequeñas, medianas, que eran circulares, que estaban desarrollando economía circular e incorporando tecnología, pero que no se atrevían a decir que eran circulares, porque no tenían la seguridad. Y yo mi objetivo fue invitar y el poder visualizar, así como ustedes lo hacen en el ranking, y creo que es muy importante contar, hoy más que nunca en este mundo de las redes sociales, el que no cuenta, Cristian, sus logros no existe. Y ese quizás es un mensaje que puedo dejar como emprendedor de una industria madura, poco sexy, y muy, muy técnica como es la industria de las bombas en la minería. Si nosotros lo pudimos hacer y generar un impacto a nivel global, créanme que otros productos y servicios pueden lograrlo también. Definitivamente. Es un buen mensaje. Yo creo que lo más importante, como tú dices, es reconocer cuáles son las buenas características que todas las empresas tienen, por eso existen. Y eso explotarlo con un propósito y tener la valentía de persistir. Peter, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la conversación, muy agradable, completamente valorable lo que ustedes han hecho en Neptuno Pumps. Quiero felicitarte por eso, no solamente el reconocimiento en los rankings, sino que todo lo derivado, ¿no es cierto?, que nos comentaba. Así que les deseamos lo mejor para el futuro y espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar más adelante. Así espero. Muchas gracias, Cristian, y de nuevo déjame terminar agradeciéndoles a ustedes por el gran trabajo que hacen de ayudarnos en esa última milla de la visualización de la innovación y la visión sostenible que tenemos los proveedores de la minería en Chile. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Fibran. Gracias, Peter.